¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, siguiendo con estas meditaciones, con estos estudios bíblicos. Ahora vamos a seguir una secuencia de videos y de podcast también. Voy a estar grabando coordinadamente. Desde ya le digo que ahora vamos a tocar ya la defensa del Evangelio. Anteriormente, en los episodios número 45, del 1 al 45, vimos sobre la presentación del Evangelio, desde Génesis hasta la venida de Cristo. Ahora vamos a ver y vamos a aprender sobre el Evangelio ya más profundamente, cómo creyeron el Evangelio los primeros hombres. ¿Sí? Entonces hoy vamos a llamar a esta enseñanza, como dice acá en el título de la Biblia, Felipe y el etíope. Vamos a leer Hechos, capítulo 8, versículo 26 en adelante. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Vamos a tomar en cuenta sobre Felipe. ¿Quién es Felipe? Felipe es un discípulo del Señor. Vamos a ver en San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6, versículo 5. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe estuvo allí cuando el Señor multiplicó los panes, los peces. Felipe era el discípulo del Señor. El Señor escogió 12 apóstoles, uno de ellos era Felipe. Y Felipe, ya se puede decir acá en la historia, de hecho ya habían pasado muchos años, ¿sí? Felipe estaba anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo, de aquel que él había visto muerto y resucitado. Aquel que lo vio ascender a los cielos. Felipe vio ascender a los cielos al Señor. Y ahora Felipe está guiado por el Espíritu Santo, guiado para compartir el Evangelio. Y un ángel, dice, un ángel, unos siervos del Señor, Dios Todopoderoso, para eso fueron creados para el Señor, para su servicio, y le habló a Felipe. ¿Qué le dice? Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, dice, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Un etíope eunuco, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Un eunuco, aquellos que servían, se puede decir, a las reinas, ¿no? Y para eso, pues tenían que ser eunucos, o sea, estos hombres eran castrados para que no puedan, bueno, cometer nada en contra de la reina, ¿no? De las damas. Entonces era, se puede decir, un hombre de fe, un hombre que venía desde Etiopía. Estamos hablando de por lo menos 2.500 kilómetros, ¿ya? Si nosotros, bueno, desde allá quisiéramos venir, aproximadamente serían 83 horas en auto. Según lo que he resaltado acá, caminando serían 32 días. Y bueno, en un carruaje, en un carro sería pues de 10 a 15 días, ¿no? Imagínense, todo este tiempo caminando, o todo este tiempo en su carruaje, venía desde Jerusalén, desde Etiopía a Jerusalén a adorar. O sea, era un hombre que conocía
se puede decir, a este Dios de Israel que venía allí a adorar precisamente a Jerusalén. Era motivado este hombre porque había escuchado, había aprendido de este Dios todopoderoso. ¿Y qué pasa? Dice acá, volvía sentado en su carro, versículo 28 del capítulo 8 de Hechos, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Qué pasó? El Espíritu le dice a Felipe, acércate a ese carro y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, dice, le oyó que leía al profeta Isaías. Y le dice Felipe, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Felipe le dice así al etíope eunuco, que venía leyendo al profeta Isaías, se subió, ¿no?, al carro y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y la pregunta hoy, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Qué venía leyendo el etíope? Venía leyendo al profeta Isaías. Y lo hemos tocado sobre el profeta Isaías. Vamos a ver. ¿Y qué pasaje estaba leyendo? Isaías capítulo 53 dice, el pasaje de la escritura que leía era este, como oveja la muerte fue llevada. Vamos a leer Isaías capítulo 53. Esto era una profecía que estaba leyendo el eunuco, el etíope eunuco. Dice, versículos 7 y 8, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Entonces, el eunuco estaba leyendo este pasaje de Isaías, en el Antiguo Testamento, del profeta Isaías, y le dice, Felipe, ¿entiendes lo que lees? Y que le dice el eunuco, ¿cómo podré? Si no hay quien me enseñe, quien me explique, ¿no? Así le dice. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Te ruego. Esas palabras, ¿no? Cuando uno realmente está buscando y tiene esa necesidad, le dice, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto? ¿El profeta? ¿De sí mismo? O sea, ¿Isaías está hablando de sí mismo o está hablando de algún otro? Ya hemos pasado por esa enseñanza, gracias a Dios, y es allí donde vemos que está hablando del Señor Jesucristo. Porque así como un cordero fue llevado al matadero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Eso justamente pasó con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué le va a responder Felipe? Le dice. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Sí? Le anunció que Cristo era ese cordero. Le anunció que Cristo era el cordero de Dios, aquel cordero que fue inmolado, aquel cordero que cayó, que no abrió su boca, que fue juzgado, que llevó nuestros pecados en esa cruz. Desde allí, dice, le anuncia el Evangelio, explicándole todo este pasaje que leía en Isaías, que todo eso lo habían cumplido con el Señor Jesucristo. Con el Señor Jesucristo se había cumplido esta profecía de Isaías capítulo 53. Entonces, Felipe le está explicando eso
al eunuco, al etíope. Le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. Las buenas noticias. Le anunció el Evangelio del Señor Jesucristo. Le anunció que Cristo había muerto por sus pecados conforme a las Escrituras y que había resucitado conforme a las Escrituras. Le anunció el Evangelio, las buenas noticias para un pecador como el eunuco, para un pecador como todos nosotros. Eso le estaba anunciando Felipe. Le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Una vez que el etíope, eunuco, entendió que ese pasaje no estaba hablando Isaías de sí mismo, sino estaba hablando de Jesucristo, del Mesías, de aquel que había sido anunciado, de aquel que ya muchos habían escuchado, del Salvador, de aquel que ya se estaba conociendo, porque el Señor había dado esa orden: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y ellos comenzaron a predicar. Entonces, ahora este eunuco estaba escuchando directamente de este apóstol, Felipe, de este discípulo. Le estaba anunciando el Evangelio del Señor Jesucristo conforme a las Escrituras, que había muerto y había resucitado, conforme a las Escrituras. Eso en el Evangelio. Y así el eunuco dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Este hombre, después de haber entendido la explicación que le dio el Espíritu Santo a través de Felipe a este eunuco, dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responde: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué dice Felipe? Perdón, el eunuco. Y el eunuco dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, querido amigo, ¿crees tú en el Señor Jesucristo? Tú puedes decir: ¿qué impide que yo sea bautizado? Sí, impide una cosa. Impide que tú creas que tú te puedes salvar a sí mismo. Impide que tú creas que a través de la ley tú te vas a salvar para ir a la eternidad. Impide que tú creas que puedes hacer algo para salvarte, como aquel joven rico, como aquellas personas que pensaban que eran muy buenas. Eso impide. Y lo peor, que impida, como cuando se burlaron del Señor Jesucristo, no pensando que Él era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Eso impide que tú seas bautizado. Pero si tú crees que eres un pecador, entiendes que no puedes hacer nada para salvarte. El único que puede salvarte es Jesucristo muriendo en la cruz. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Conforme a las Escrituras, que a través de las Escrituras tú puedes ver que todo lo que pasó en Jesucristo realmente fue así. Entonces tú estás creyendo en el Cristo de la Biblia. Y por lo tanto, nada te impide ser bautizado. Le dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le responde: si crees de todo corazón, bien puedes. Creo, dijo el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Acá hay una parte donde dice: si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Crees de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios? Que a través de las Escrituras has podido ver que Jesucristo es el Mesías, es el prometido, que murió y resucitó al tercer día. ¿Crees de todo corazón que Él ascendió allá a los cielos y está a la diestra de Dios Padre? Él murió en una cruz para salvarte y para salvarme a mí. ¿Crees de todo corazón? Porque el único que puede saber si realmente tú crees de todo corazón es Dios. Porque Dios conoce nuestros corazones, conoce lo más profundo de nuestro ser.
Él lo conoce y lo sabe todo. Entonces, ¿ustedes recuerdan a Abraham? Abraham dijo, yo creo, sí, pero después vino la prueba. Sacrifícame a tu hijo. Y Abraham no lo dudó. Él fue, llegó al lugar donde iba a sacrificar a su hijo y alzó su mano para sacrificar, degollar a su hijo. Y Dios le dice, no, ya sé que temes a Dios. No me has rehusado tu único hijo. Entonces dice más adelante la Escritura que Abraham estaba convencido de que si él le quitaba la vida a Isaac, Dios podía levantar a su hijo Isaac aún de entre los muertos. Esa es la fe que Dios quiere. Que no haya dudas de que Dios es todopoderoso, que Él levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, lo resucitó. Dios Padre dejó allí en esa cruz que muera Jesucristo por nosotros, que muera allí en esa cruz por nuestros pecados. Y estaba escrito, y eso era el plan de Dios para salvarnos, el plan de Dios para nuestra salvación. Si crees de todo corazón, bien puedes. Puedes bautizarte en agua. No estamos hablando de un bautismo sin conocimiento, sin entendimiento, un bautismo sabiendo de lo que estás haciendo. Y este eunuco, él sabía, hasta cierto punto, con esa respuesta que le dio Felipe, que estaba hablando del Mesías, de Jesucristo, él dijo, yo creo. ¿Cuánto conocería el eunuco de las Escrituras? Bueno, no lo dice. Pero lo que sí sabemos es que para venir 15 días caminando o 10 días en carruaje, es porque temía al Dios de Israel. Temía a este Dios todopoderoso. Sí tenía conocimiento de este Señor, Dios de los cielos. Conocía al Dios de Israel. Y es por eso que venía desde tan lejos para adorarle. Ustedes han visto, bueno, acá en el Perú hay diferentes peregrinaciones, ¿no? Comienzan a peregrinar y se van por diferentes lugares caminando. Algunos dicen que inclusive van de rodillas. Yo cuando he tenido la oportunidad de viajar por toda la Panamericana Norte, he tenido ahí mirando, ¿no? A derecha, izquierda, personas caminando, y son días para llegar. Imagínate, son 1000 kilómetros o 1300 kilómetros desde Ica hasta Piura. Yo los he visto caminando. Imagínense. ¿Por qué? Bueno, tienen una fe equivocada en una imagen, en un ídolo que no tiene vida. Pero imagínense esa voluntad para ir a cumplir, para ir, se puede decir, a cumplir ese voto. Bueno, equivocadamente. Pero hago como una ilustración de que las personas cuando están convencidas de algo, pues lo hacen. Y el eunuco estaba totalmente convencido de que el Dios de Israel era el Dios todopoderoso. Y cuando él estaba leyendo, el profeta Isaías estaba buscando más y más información y más conocimiento de Dios, más conocimiento del Dios eterno, más conocimiento de la vida eterna, de la salvación, de la resurrección. Eso estaba buscando. ¿No lo buscas tú? De repente sí lo estás buscando. Porque estás viendo este video o estás escuchando este podcast. ¿Por qué? Porque justamente hoy en día, en este tiempo tan difícil que estamos viviendo en pandemia, con tantas muertes aquí y allá, yo ayer estaba un poco preocupado, porque de repente me empezó a doler la garganta y a mi esposa también, pero bueno, estamos, como se dice, en las manos del Señor. Hoy puedo estar acá grabando este video, este podcast, pero mañana ya no, solamente el Señor sabe. Pero te voy a decir lo que yo creo y lo que enseña la Biblia. Es que para mí la muerte es el principio de la vida. La muerte es el principio de la vida eterna. Porque el Señor conoce los corazones. ¿Crees de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú crees, entonces no vas a tener temor a la muerte.
vas a tener un poco de tristeza por los que se quedan. Es como cuando tú te vas de viaje. Imagínate, ¿dónde quisieras viajar? Ir a los Estados Unidos, de repente, no sé, Inglaterra. ¿Cuál sería el mejor lugar? ¿Disneylandia? ¿Disney? No. ¿Dónde te gustaría? Bueno, humanamente, de repente quisiéramos ir a esos lugares y de repente nos vamos a ir ahí a vivir pues 20, 30 años. Vamos a sentir tristeza por nuestros familiares que se quedan, pero nos vamos. Y allá vamos a disfrutar. Ahora imagínate, cuando tú crees realmente en el Dios Todopoderoso, no estamos hablando de religión, no estamos hablando de ninguna secta, estamos hablando de la Biblia y estamos hablando de la verdad que uno tiene que creer como niño. Así, como un niño, humildemente. Y me puedes llamar de repente ignorante, loco, necio, pero es así. Dios ha prometido una vida eterna fuera de este mundo. Y cuando yo me vaya de esta vida, Dios quiera, cuando haya predicado y enseñado mucho del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que muchas almas estén en la eternidad, Dios quiera que allí me lleve. Pero si me lleva hoy, en esta pandemia, pues estaré allá con Él, eternamente, para siempre, donde no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá enfermedades, no habrá maldad. Ese es el lugar que realmente queremos estar. Porque acá nos vamos a ir de esta vida. No nos podemos aferrar ni con uñas ni con garras, como se dice, porque acá somos mortales. Nos vamos a ir. Con pandemia o sin pandemia nos vamos. Igual. Estamos, como se puede decir, en este tiempo de nuestra vida de pasada. Pero, justamente en este tiempo tan difícil, es cuando muchas veces Dios, y a través de la historia vemos, golpeando, corrigiendo, castigando pueblos, familias, naciones. ¿Por qué? Porque se han olvidado de Dios. Porque no están buscando a Dios. Porque más importa este mundo de falacia, este mundo de mentira, este mundo de vicios y de corrupción, que la vida eterna con Dios. Pensamos que acá siempre vamos a vivir y no tenemos ni ojos para mirar a la eternidad, mirar al cielo. Todo está acá. No tenemos ni tiempo para mirar la luna, las estrellas. Se puede decir la creación de Dios, para motivarnos, para decir, ¿Dios existe? Estamos tan sumergidos en las cosas de este mundo que realmente nos olvidamos de Dios. Y ahora, en este tiempo, muchas personas se están acercando. Muchas personas, así como yo también, están hablando del Evangelio para que pueda llegar a muchas personas y no se vayan a la muerte eterna, aquella muerte que realmente es de preocupar, no la muerte del COVID, no la muerte de cualquier otra enfermedad, porque todos nos vamos a morir en este cuerpo, pero estamos hablando de la muerte eterna en el infierno, de esa muerte sí hay que temer. Y el único que puede darnos esa cura es Dios. ¿Cómo? Entregando a su Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz. Jesucristo murió en la cruz por ti y por mí. Este etíope eunuco, él lo entendió y lo creyó, porque él venía de tiempo en tiempo, venía sacrificando su tiempo, sus días, porque él temía a un Dios todopoderoso. Y él estaba buscando de la vida, así como tú, como yo, buscando respuestas. ¿Y cuántas maravillas habrá experimentado de la mano de Dios en su vida? Que estaba él tan decidido, cada cierto tiempo venir a adorar. Esos son los verdaderos adoradores, los que adoran en espíritu y en verdad. Y este hombre venía a adorar. Estaba convencido de este Dios. Y gracias a Dios, que así como Dios utilizó a Felipe, lo utilizó para decirle la verdad, para explicarle el Evangelio a este etíope eunuco, Dios puede utilizar a otro Felipe para enseñarte a ti, a otro Felipe para anunciarte el Evangelio. ¿Pero qué tienes que hacer? Como el eunuco. Él estaba buscando de Dios. ¿Estás buscando de Dios? ¿Estás leyendo las Escrituras? Para que venga un Felipe y te diga, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes? O de repente, eres aquel. Y ahora yo te digo, ¿entiendes lo que lees? Si no has entendido hasta ahora, pues Dios te está enseñando. Cree en Jesucristo y tendrás vida eterna.
El Señor Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es cuestión de creer. Creer en el Señor. Creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó en el huerto? Adán y Eva no le creyeron a Dios que iban a morir. Fueron expulsados, cayeron en pecado. Y cada vez, cuando vemos en la historia, cuando no le creen a Dios, la gente se muere. ¿Quién creyó que iba a haber un diluvio? Noé. A pesar que era pecador, Noé le creyó. Y el resto no le creyó a Dios. Todos fueron muertos. Solamente 8 se salvaron. Y así, a través de la historia hemos visto la rebeldía, la incredulidad del hombre. Y muchas veces Dios ha tenido que corregir y castigar. ¿Para qué? Para que se acuerden de Dios. Y hoy todos nos estamos acordando de Dios. Y es un poco paradójico, se puede decir, este tiempo, ¿no? Porque aún aquellos que no creen en Dios, aquellos que solamente están pensando en el dinero, están utilizando frases bíblicas para poder captar la atención de las personas, porque se sabe que muchas personas hoy están acercándose a Dios. Qué bueno que de una u otra manera nos acerquemos al Señor. Y quizás en este tiempo de pandemia, con tantas cosas que está pasando, muchos hayan buscado al Señor y hayan creído el Evangelio y estén ya listos para ir a la vida eterna. En este tiempo tan difícil, podemos decir también, hay cosas muy buenas de parte del Dios Todopoderoso, del Dios de justicia. Dios es amor, se dice, ¿no? Sí, Dios es amor, pero también es un Dios de justicia. Es un Dios que corrige y castiga el pecado. No solamente es aquel padre que permite todo a sus hijos. Y es más, todos no son sus hijos, dice la Biblia. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso está en San Juan capítulo 1. Todos los que le recibieron. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron. No todos son hijos de Dios. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, toda persona que crea en el Señor Jesucristo se convierte en el Hijo de Dios. Se convierte en Hijo de Dios. Los que no, van a ser castigados y echados al infierno. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Quieres estar tú con el Señor? Mira, Felipe descendió del carro con el eunuco, lo bautizó. Y listo, y se fue. No hubo más una ceremonia, pompas por un bautismo, no. Simplemente agua, lo bautizó entre ellos dos. Y siguió gozoso su camino. Y ese etíope eunuco, un día lo veremos en la eternidad. No porque se bautizó, ojo, sino porque él creyó que él era Jesucristo, el Hijo de Dios. El bautismo es un paso de obediencia. Es algo que uno puede hacer, debe hacer como obediencia a Dios. Pero ya eso no significa que nos da vida eterna. No nos da ni nos quita. La vida eterna viene cuando creemos en Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, quería hacer este video con la gracia del Señor. Vamos a continuar con estos videos en la defensa del Evangelio. El Evangelio que es poder de Dios, el Evangelio que es la salvación, que el Evangelio es las buenas noticias que Cristo pagó tu deuda y la mía y que resucitó al tercer día. Bien, tengan ustedes un buen año, un buen día, ustedes puedan buscar más del Señor, leyendo las Escrituras, busquen como el etíope eunuco, lean, y van a aparecer, si no entienden hoy, un Felipe, Dios va a enviar una persona para enseñarles la verdad. Pasó conmigo. Ya para terminar, 1 minuto, 2. Conmigo pasó. Yo estaba buscando de Dios. No sabía ni por dónde empezar a leer la Biblia. Y vino un Felipe, desde muy lejos, desde el norte. Y me dijo, léela así. Y yo empecé a leerla. Y él también me empezó a explicar y empezó a enseñar.
Gracias a Dios que Dios envió y envía a Felipe a enseñarle a aquellos que están buscando realmente con todo su corazón al Señor, que están dispuestos a ir kilómetros de kilómetros para buscar la verdad, para adorar como este etíope eunuco. ¿Sí? Eso se muestra. ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? ¿Estarías dispuesto a leer todo este libro? Mañana, tarde y noche. Ahora más que hay más tiempo. ¿Estarías dispuesto? Léelo. 8 meses me costó la primera vez. Lo vengo leyendo 21 años. He leído más de 20 veces este libro. Es precioso. Léelo. Acá vas a encontrar esa verdad. Como el etíope estaba leyendo el profeta Isaías. Estaba maravillado y tenía esas preguntas. Ten tú también esas preguntas. Y si ya tienes la respuesta hoy, entonces nos vemos en la eternidad. Porque tú ahora eres hijo de Dios si has creído en Jesucristo. Si has creído en Él, tienes vida eterna. Si has creído en Él con todo tu corazón, como dice, de todo corazón, tienes vida eterna. Dios te bendiga. Cuídate.